Meson es un sistema de compilación que es compatible con varios lenguajes de programación, entre ellos C y C++. El objetivo final es que puedas compilar de manera portable programas escritos en estos lenguajes sin tener que complicarte mucho la existencia. Utilizas Meson para compilar por ti y tú lo único que tienes que hacer es decirle a Meson la estructura de tu proyecto para que fabrique las reglas de compilación necesarias para así fabricar tu proyecto de manera portable. Estés utilizando Linux, estés utilizando Windows, estés utilizando GCC, CLang, Visual Studio, Compiler. En el caso de lenguajes como C o C++, lo típico es que hubiese dos formas de trabajar con este lenguaje. Uno es a través de un megaprograma denominado IDE, como por ejemplo Visual Studio, como Xcode, como Codeblocks, por ejemplo, programas muy grandes y muy especializados en el lenguaje de programación C y en el lenguaje de programación C++, donde tienes un editor de textos perfectamente acoplado con el lenguaje, tienes herramientas destinadas a facilitarte trabajar con ese lenguaje y tienes un sistema de compilación propio. Típicamente le das al botón Run, se compila y ya está. Sin embargo, también existe otra forma, que es hacerlo manualmente. Realmente hoy en día existe una tercera vía, que es utilizar entornos como por ejemplo VS Code, que realmente no están exactamente en la categoría de IDE porque no están muy integrados con el lenguaje de programación, pero mediante plugins lo pueden hacer. Y todo lo que esté por debajo del IDE, precisamente, al final tiene un problema. Y es que, claro, lo tienes que hacer todo a mano prácticamente. Si tú quieres compilar un proyecto de C o de C++, vas a tener que escribir manualmente los comandos o decirle al ordenador cómo se compila un programa de C++ o cómo se compila un programa de C. Llamar al compilador, utilizar los flags correctos. Y aunque existen muchísimas herramientas para facilitar el proceso, como por ejemplo el uso de sistemas como pkgconfig o como make o como nmake o similares, pues aún así hay mucho código de integración que tendrías que escribir o sigue habiendo mucha fricción en este proceso. Por eso, hoy en día, de algún modo existen más capas. La capa 0 sería utilizar manualmente compiladores como GCC o MSVC para compilar un programa. La capa 1 sería el uso, por ejemplo, de Make para compilar automáticamente ese programa utilizando un Makefile o un nmake, por ejemplo. Pero una capa que se ha puesto en los últimos años necesaria porque escribir makes es una pesadilla que nadie quiere hacer es el uso de herramientas que fabrican precisamente los makes, como por ejemplo una de las primeras fue Automake, aunque bastante despreciada hoy en día. Típicamente lo normal es utilizar CMake o en este caso utilizar Meson, que está en esta categoría precisamente. Meson no compila programas, lo que hace es fabricar el archivo, no de Make, porque Meson no utiliza Make, pero sí el archivo de Ninja, que permite luego compilar ese programa con GCC o con MSVC o con lo que sea que Meson encuentre tu ordenador. Al final Meson lo que tú haces es decirle, mira, yo quiero que me compiles el programa navegador.exe a partir de navegador.c, navegador.h, ventana.c, etcétera, etcétera. Y lo que hace es decir, vale, según el sistema en el que estás, deberías tener un compilador aquí, vamos a buscarlo. Una vez que lo encuentra, localiza las posibles dependencias que le hayas declarado. Y lo que hace es fabricar esas reglas que dicen, vale, pues cuando luego ejecutes el programa de compilación tienes que llamar 20 veces a GCC para que se compile con estas opciones. Eso es todo lo que hace realmente. Entonces, es una alternativa al uso de IDEs porque típicamente los IDEs de manera tradicional, que es algo que ya se está perdiendo, pues lo que hacían era justo todo esto de una manera mucho más integrada, pero la desventaja es que evidentemente sin IDE no puedes trabajar y es una cosa que hoy en día en un mundo donde cada vez hacen falta más sistemas portables, CI, CDs y todo eso, pues empieza a quedarse un poco atrás porque no todo el mundo tiene acceso a un entorno gráfico en todos los entornos, sobre todo si quieres correr, por ejemplo, algo en el entorno de CI o de CD. Debido a que algunos proyectos importantes de código abierto y software libre han adoptado Meson, se ha convertido en una herramienta de algún modo más estándar hoy en día en el mundo de Unix, así que la puedes encontrar fácilmente, por ejemplo, si estás utilizando Linux en cualquier gestor de paquetes. Típicamente cuando hagas apt install Meson o dnf install Meson o pacman-s Meson, instalarás Meson junto a Ninja porque es lo que hace falta para luego ejecutar la compilación, pero típicamente lo deberías poder encontrar. Si estás en Windows, lo más sencillo que puedes hacer es descargar directamente el archivo MSI, que es el instalador de Microsoft para Meson, lo ejecutas y se instala en tu ordenador para que lo puedas lanzar. Y la forma de confirmar que lo has hecho bien, uses un gestor de paquetes o uses el instalador que tienes en su repositorio de GitHub, cuyo enlace te dejo en la descripción, es probar a ejecutar el comando meson --version y ver si dice un valor coherente. Si te dice un número, significa que está bien instalado. Si te dice error no encuentro el comando, significa que no lo has instalado bien.
Entonces, en conclusión, Meson no compila porque no es un compilador, pero es una herramienta que facilita la creación de reglas que sirven para luego compilar programas masivos compuestos de múltiples ejecutables. Así que en cualquier proyecto moderno que vaya a tener más de un par de archivos, se convierte en una herramienta esencial como alternativa a CMake si lo que buscas es alguien que compile por ti para no complicarte la vida ni perder tiempo escribiendo makefiles. ¿Quieres aprender cómo utilizar Meson? Pues te dejo aquí estos recursos, este vídeo que te explica un Mundo en Meson donde vamos a compilar un proyecto de C o la lista completa con todo lo que estoy grabando sobre Meson. Nos vemos en próximas lecciones, un saludo y hasta luego.